Soy Estefanía Bello y este es mi mapa conceptual, el siglo XX y su influencia y relaciones con el siglo XXI. En el siglo XX encontramos varios hitos importantes como lo fueron las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, la Guerra Fría que sucedió entre 1947 y 1991, la crisis financiera, específicamente la Gran Depresión, y el fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS. Según este mapa, las guerras mundiales sentaron las bases para ciertos conflictos y tensiones que se desarrollan hoy en día en el siglo XXI, entre ellas la competencia nuclear y las diferencias de ideologías políticas. Las guerras mundiales, específicamente la Segunda Guerra Mundial, sentó las bases para la aparición de diferentes armas nucleares, lo que con el tiempo y con la influencia de otros sucesos históricos del siglo XX, como la Guerra Fría, conllevaron a que hoy en día exista una carrera armamentista entre diferentes potencias para desarrollar las mejores armas nucleares en el mercado, con el fin de siempre estar preparados para un posible ataque por otras personas. En cuanto a ideologías políticas, la Segunda Guerra Mundial dio paso y sentó las bases para las creaciones totalitarias y extremistas como el fascismo, el nazismo y el comunismo. Estas ideologías políticas, sumadas con el capitalismo que había aparecido anteriormente, a día de hoy siguen entrando en conflicto entre diferentes personas de diferentes partidos políticos y siguen generando tensiones entre diferentes países con estas mismas ideologías. Por ejemplo, entre China y Rusia versus Estados Unidos. China y Rusia inclinándose más hacia el comunismo y Estados Unidos inclinándose más hacia el capitalismo. Además, la existencia de ideologías extremistas como el fascismo y el nazismo sirven de combustibles para actos terroristas por parte de diferentes grupos que se encuentran motivados por dichas ideologías. En cuanto a la Guerra Fría, según el mapa, esta guerra trajo consecuencias políticas y armamentistas que duran hasta el día de hoy. Entre dichas consecuencias se encuentra la proliferación nuclear y las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Durante la Guerra Fría hubo un gran desarrollo de armas nucleares y tecnología nuclear que hoy en día siguen existiendo e incluso se han proliferado hacia otras potencias mundiales. Ya no son solo Estados Unidos y Rusia quienes crean armas nucleares, sino también otros países como Corea del Norte y también China. En cuanto a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, se puede ver a día de hoy que pese a que la Guerra Fría ha terminado, estas dos potencias siguen sin llevarse bien en absoluto y siguen existiendo tensiones entre ellos, sobre todo por el papel que tiene Estados Unidos en cuanto a conflictos que involucran territorios que a Rusia le parecen relevantes como Ucrania. Luego tenemos las crisis financieras del siglo XX y del siglo XXI que se relacionan entre ellas. Entre las crisis más relevantes del siglo XXI tenemos la del 2008 que fue conocida como la crisis de las hipotecas subprime o la Gran Recesión. Esta crisis fue una crisis económica global que comenzó en Estados Unidos y se extendió rápidamente al resto del mundo. Entre los paralelismos que existen entre ambas crisis está la inestabilidad del sistema financiero. La Gran Depresión del siglo XX fue precedida por un auge bursátil en la década de 1920, mientras que la crisis del 2008 estuvo precedida por una burbuja inmobiliaria y el crecimiento de productos financieros complejos como los derivados. Otro de los paralelismos que existen entre ambas crisis es la interconexión de la economía. Esto gracias a que la globalización ha intensificado la interconexión entre las economías nacionales, lo que significa que las crisis financieras pueden propagarse rápidamente a través de las fronteras y afectar más naciones que solo la nación de origen. La Gran Depresión, aunque se originó en Estados Unidos, afectó a Europa y a otras partes del mundo. De manera similar, la crisis del 2008, que comenzó en el mercado de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos, se extendió rápidamente a nivel mundial, afectando a bancos e instituciones financieras en todo el mundo. Ahora, entre las diferencias que se encuentran entre ambas crisis está el papel de la tecnología en estas. En el siglo XXI, la tecnología transformó la forma en que se realizan las transacciones financieras y se difunde la información en la actualidad. Esto provoca a su vez que el ritmo de las crisis
sea mucho más acelerado de lo que fue en el pasado, y a su vez genera nuevos desafíos para aquellos que deben regularlas. Un ejemplo de esto es que la propagación de información a través de las redes sociales puede ayudar a exacerbar el pánico financiero, lo que provoca que el mercado sea mucho más volátil. También está el grado de globalización. La globalización ha avanzado significativamente en el siglo XXI en comparación con el siglo pasado. Esto a su vez ha provocado un aumento en la interdependencia económica entre diferentes países, lo que también ha hecho que el sistema financiero global sea más vulnerable a la crisis, ya que una crisis en un solo país puede afectar a múltiples países a lo largo del mundo, mucho más de lo que podía haber afectado en el siglo XX. Como conclusión, podríamos decir en cuanto a estos dos puntos que si bien ambas crisis financieras de ambos siglos tienen similitudes, es verdad que se puede decir que a día de hoy el siglo XXI es más propenso a que las crisis financieras provoquen cambios a nivel global y en general el siglo XXI es más propenso a que éstas ocurran. Finalmente tenemos el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, que trajeron consigo una reestructuración mundial política y económica. Un ejemplo de esta reestructuración mundial fue la aparición de nuevos estados y la incertidumbre del tercer mundo. La desintegración de la Unión Soviética dio origen a 15 nuevos estados independientes como Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas bálticas. Estos nuevos estados tuvieron que construir sus propias instituciones políticas y económicas y a su vez definir sus relaciones con Rusia y Occidente. A su vez, la desaparición de la Unión Soviética debilitó al tercer mundo y lo dejó en un estado de incertidumbre, ya que al desaparecer la Unión Soviética, la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS desapareció también, lo que disminuyó la importancia estratégica que muchos países del tercer mundo tenían para diferentes potencias, lo que nos dejó en un estado de adaptación a este nuevo orden mundial. En cuanto a ejemplos que podemos tener de la transformación de relaciones internacionales, tenemos por ejemplo la relación que se formó entre China y Rusia una vez que la Unión Soviética desapareció. El fin de la Guerra Fría también disminuyó la amenaza de una guerra nuclear entre superpotencias, pero también trajo consigo nuevos conflictos regionales y desafíos como el terrorismo internacional, la proliferación de armas nucleares, que ya habíamos visto anteriormente, y las crisis humanitarias. En conclusión, podemos decir que todos estos hitos que se mencionan en el mapa conceptual del siglo XX afectaron de alguna forma, directa o indirectamente, a diferentes conflictos o situaciones que se viven en el siglo XXI a día de hoy.